Bueno, la pregunta 2 del capítulo 4 dice así: un incremento de la demanda de cuadernos incrementa la cantidad demandada de los mismos, pero no la cantidad ofrecida. ¿Es verdadera o falsa esta afirmación? Explique. Para realizar esta pregunta, entonces ya previamente había hecho aquí el diagrama de oferta, demanda, precio y cantidades. Vemos aquí que está el punto inicial entre precios y cantidades. Entonces la pregunta decía que un incremento, o sea, una expansión en la demanda. Vemos aquí la expansión. Esta es la demanda inicial, esta es la expansión de la demanda, o sea, demanda 1. Decía que la demanda, en un incremento en la demanda de cuadernos incrementa la cantidad demandada de los mismos, pero no la cantidad ofrecida. Entonces aquí vemos que en este diagrama, con esta expansión de demanda de cuadernos, hay un incremento de cantidades, un incremento en los precios, y también vemos que hay un incremento en la función de oferta. Entonces esa afirmación es falsa. Si bien no lo vemos como tal en la cantidad ofrecida como tal, o sea, no vemos la función ¿cómo se dice? O sea, en la oferta, pero sí vemos un incremento en esa función de oferta. A medida que la demanda incrementa, pues la demanda incrementa, la función también va a incrementar. Y seguimos con la pregunta 5 del capítulo 4. La pregunta 5 dice: en los últimos 30 años, los avances tecnológicos han reducido el costo de los chips de computadora. ¿Cómo cree que esto afecta al mercado de las computadoras, el software y las máquinas de escribir? Entonces decimos que para el mercado de las computadoras, diciendo que este chip o este avance tecnológico, sabemos que siempre los avances tecnológicos tienen su efecto en el precio de producción. Entonces, al tener efecto en el precio de producción, entonces va a haber una expansión en la oferta. Al haber una expansión en la oferta, quiere decir que los precios bajarán y las cantidades aumentarán. Entonces, por consecuente, van a haber más computadoras para ofrecer a menor costo de producción. Respecto de el mercado del software, como ya vimos en la gráfica anterior, hubo un descenso en el precio de las computadoras y un avance una expansión en la cantidad de computadoras, al software ser un elemento complementario, pues, de esta computadora. Pues vamos a ver que hay como consecuencia una expansión de demanda. Al haber esta expansión de demanda de software, obviamente van a haber expansión en la cantidad de unidades de software y va a haber un incremento en los precios. En cuanto al mercado de las máquinas de escribir, pues aluciendo a que en algún tiempo, pues las máquinas de escribir sí eran como útiles y eran prácticamente casi un sustituto a las computadoras. Ya hoy en día estas máquinas de escribir pues prácticamente pues no existen o son nulas. Entonces, al haber toda esta fabricación de más computadoras, de más software, entonces la demanda de máquinas, aquí vemos la contracción
de la demanda. Por consecuente, esta contracción de demanda va a haber menos cantidades y los precios también van a bajar. Bueno, entonces ahora seguimos con la pregunta 2 del capítulo 5. La pregunta 2 dice así: suponga que viajeros de negocios y vacacionistas tienen la siguiente demanda de boletos de avión a Nueva York. Entonces nos dice que hay que, al modificar el precio de los boletos de 200 a 250, ¿cuál es la elasticidad, precio de la demanda para viajeros de negocios y para vacacionistas? Entonces nos dice que utilicemos el método de punto medio para realizar este cálculo. Entonces tenemos que el método del punto medio es este. Cogemos las cantidades finales menos las cantidades iniciales sobre cantidades finales más cantidades iniciales dividido 2 sobre precios finales sobre precios iniciales sobre precios finales más precios iniciales dividido 2. Bueno, entonces aquí ya tenemos, ya previamente había explicado esta regla o esta fórmula del punto medio. Entonces la trasladamos acá, en donde ponemos las cantidades finales menos las cantidades iniciales, los precios finales más los precios iniciales dividido 2, que aquí están, sobre los precios finales menos los precios iniciales, que aquí los vemos, sobre los precios finales más los precios iniciales dividido 2. Esto nos da una elasticidad de 0,2307. Esto nos quiere decir que es una elasticidad menor a 1, que quiere decir que hace referencia a un tema inelástico. En cuanto a los vacacionistas, pues hacemos la misma regla del punto medio, que son las cantidades finales menos las cantidades iniciales sobre cantidades finales más cantidades iniciales dividido 2 sobre precios finales menos precios iniciales sobre precios finales más precios iniciales dividido 2, y esta operación nos da esto, y quiere decir que es una elasticidad de la demanda elástica porque es mayor a 1. El capítulo 5, pregunta 4, nos dice que un cambio en el precio provoca un cambio de la cantidad demandada disminuya un 30%, mientras que los ingresos totales aumentan un 15%. La curva demandada que hay que decir si la curva demandada es elástica o inelástica, y que explique por qué. Cuando vemos que aumentan los precios y los ingresos y hay una disminución en las cantidades o en las demandas, vemos que es una curva mayor a 1, que esto corresponde a una demanda elástica porque es mayor a 1.